esta noche. Vamos a continuar a ver los testigos del Nuevo Testamento. Esta serie que empezamos con el milenio. Me impactó que lo que vamos a ver esta noche se relaciona a los bautizos que fuimos testigos esta noche. Este estudio de esta noche nos va a llevar a la necesidad más grande, que es ser seguros de la salvación. Eso va a venir un poco más tarde. Hay que abrir a Mateo 4. Voy a dar muchos pasajes en Mateo, pero antes las secciones que quiero ver van a empezar en Mateo 4. Estamos continuando el principio de la serie del milenio, de los testigos del Nuevo Testamento. Que va a haber un reino de Dios en el siglo de la iglesia para traer ciudadanos a este reino. Que va a ser inaugurado cuando llegue la venida de Cristo. El teólogo David Lowry plantea esta pregunta sobre el futuro del Israel tal como se describe en el Evangelio de Mateo. Y eso vamos a ver. ¿Qué dice Mateo del reino venidero? Describe Mateo a Israel como un pueblo reprobo que debido a su rechazo de Jesús como Mesías ha perdido irrevocablemente su lugar como pueblo de Dios. Muchos intérpretes, desde su punto de vista teológico, interpretan a Mateo como una enseñanza al rechazo permanente de Israel como nación. Con razón afirma que Mateo de hecho retrata a Israel como reprobó. Él ve a Israel reemplazado como el pueblo representativo de Dios. Pero concluir que el Evangelio de Mateo ve esta situación como permanente o irredimible es leer un deseo teológico en el texto. Cuestiones introductorias clave para el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es un evangelio escrito primero a los judíos y durante 2000 años los judíos han estado llegando a la fe en Cristo leyendo la evidencia de la filiación de la deidad de Cristo, como lo apoyan con tanta frecuencia los pasajes del Antiguo Testamento citados en Mateo. Pero decir que el propósito de evangelizar a los judíos es simplemente hacerlo parte de la iglesia en lugar de también parte de una futura nación de Israel no es ir lo suficientemente lejos. De hecho, a mediados del siglo XX hubo un considerable impulso teológico para proclamar que el mismo Mateo debía haber sido un gentil y que todos los asuntos que parecían tener que ver con los judíos en Mateo eran en realidad principalmente, si no solo, para la iglesia gentil. Hay algunos argumentos utilizados para apoyar la creencia que Mateo era un gentil, pero no son convincentes y no proporcionan una buena base. Quiero que vean una evidencia. Primera, la naturaleza judía del libro. Hay muchas pistas que apuntan a un público judío. Es importante notar a esta audiencia original porque ellos fueron los destinatarios originales de la revelación consciente del reino de Dios. Romanos 3 dice que a través de los judíos llegaron los oráculos de Dios, las escrituras. Pero aquí está la clave de Mateo, fue escrita principalmente para una audiencia judía. El vocabulario es judío. Frases como Padre que estás en los cielos y reino de los cielos. Hay términos arameos no traducidos que el judío reconocería como raca y corbonás. Hay una genealogía judía para abrir Mateo,
como dijo uno de mis profesores. Hay un sentido muy real en que Mateo funciona como el siguiente libro históricamente en la historia de Israel. Realmente continúa donde lo dijo Segunda de Crónicas, el último libro de la Biblia hebrea históricamente hablando. Hay en Mateo una gran cantidad de información judía que no es explicable en el texto, a diferencia del Evangelio de Marcos, que a veces da explicaciones entre paréntesis a la audiencia gentil original. Mateo está saturado en el Antiguo Testamento. Mateo cita directamente o hace referencias y menciona de textos de algunos del Antiguo Testamento más de 100 veces. La enseñanza de Jesús está claramente dirigida al público judío, judíos que quienes él esperaba que conocieran la ley. El libro está dirigido a los judíos. Segundamente, el judaísmo del autor. Considere al mismo Mateo. En su propio evangelio se identifica a sí mismo como Mateo y dice claramente que era un recaudador de impuestos, señalando a los recaudadores de impuestos como la peor clase de pecadores. ¿Por qué es tan difícil llamarte recaudador? Es malo si eres judío, porque se volvió contra su propio pueblo. Si Mateo no fuera judío, entonces ser un recaudador de impuestos en nombre del gobierno romano no se identificaría como una traición al pueblo judío. Cuando Mateo enumera a los 12 discípulos en el capítulo 10, solo identifica una asociación pecaminosa con 2 de los 12. Judas, el que traicionó a Cristo, y Mateo, el recaudador de impuestos. Y esto refleja que Mateo se miraba no digno del Señor. Las listas de los 12 en Marcos, Lucas y Hechos solo llaman a Mateo. Puede reflejar que Mateo se veía a sí mismo como indigno. El Evangelio de Mateo está saturado con el lenguaje del reino y enfoque en Cristo como el Rey. Si de hecho Mateo es un gentil que simplemente tiene un conocimiento épico del Antiguo Testamento, lo cual en sí mismo es muy improbable, entonces todo el lenguaje del reino podría ser razonablemente transferido a la iglesia solo y él habla de un futuro reino mesiánico que habla del Nuevo Testamento, de un reino nuevo de Cristo en la tierra, separando el reino de Cristo futuro. Es imposible a lo de Israel. Una de las principales razones para considerar el Evangelio de Mateo es porque es el libro de apertura del canon del Nuevo Testamento. Realmente presenta un gran desafío desde el principio con respecto a si Mateo ve o no un reino futuro para Israel gobernado por Cristo o no. Entonces veremos el dilema de Mateo definido y el dilema de Mateo resuelto. Y eso nos va a llevar a unas aplicaciones. Definición del dilema de Mateo. El desafío para el Evangelio de Mateo es la decepción aparentemente irresoluble al comparar a Israel con las promesas hechas a Israel. Para el Evangelio de Mateo, Mateo comienza el Evangelio destacando el descenso de Jesús y su relación con Abraham y David. Esto conecta a Jesús con las promesas nacionales hechas a Israel. Conecta a Israel al pacto abrahámico, como en Génesis 12, 2 al 3. Dios le prometió a Abraham que
de él vendría una gran nación a través de la cual todo el mundo sería bendecido. Y después tienes el pacto davídico. Segunda de Samuel 7, 8 al 16. Dios le promete a David que su casa, su trono y su reino serían una realidad perpetua. La naturaleza eterna de este pacto se afirma también en otras partes del Antiguo Testamento. Isaías 55, 10 al 11, vemos la promesa clásica concierne a la palabra de Dios, porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven ahí sin regar la tierra y hacerla dar por tanto y brotar y dar semilla al que siembra y pan al que come. Y bien esto es cierto para toda la palabra de Dios, el contexto más preciso de Isaías 55 es un llamado a Israel a arrepentirse y que Dios será fiel a sus promesas a David. En versículo 3 de Isaías 55, que Dios será fiel a sus promesas a David. Las promesas de Dios a David y la nación están entrelazadas. ¿Qué tiene que tener con Mateo? Aquí está el dilema. Cuando Jesús caminaba por la tierra en Jerusalén, la nación no se parecía en nada a una nación que disfrutaba de las tremendas bendiciones del pacto eterno de Dios. La nación no parecía una nación bendecida por Dios. No era una gran nación, sino una pequeña nación bajo el dominio del Imperio Romano. No tenían un rey davídico reinado gloriosamente. En cambio, los reyes títeres romanos gobernaban las provincias definidas por los romanos que componían Israel. Y lo peor de todo, el pueblo como nación rechazó a su Mesías y sus discípulos así. Y Jesús declaró que el reino les había sido quitado. Mateo 21, 43. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y dado a una nación produciendo un fruto. Mateo 23, 38. He aquí que vuestra casa os es dejada desierta. Pero llevamos el dilema aún más lejos. Solo el Evangelio de Mateo registra que Jesús declaró que Jesús construirá su iglesia y que las puertas de Hades no la vencerán. Mateo 16, 18. Jesús entonces declaró en Mateo 16, 19 a los 12 discípulos el fundamento de la era de la iglesia venidera. Te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra quedaría atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto parece implicar que Jesús ahora estaba quitando sus ojos de Israel y los estaba enfocando en la iglesia como un reemplazo de la nación infiel o tal vez como una nueva representación simbólica de Israel. Ese es el dilema. ¿Por qué? Es necesaria una respuesta a este dilema. Porque esto trae una colación. La pregunta, ¿ha cumplido Dios sus promesas a Israel? Si no es así, ¿cómo puedo estar seguro de que Él cumplirá las promesas que me hizo? Este es un dilema que amenazaba con socavar la doctrina de la salvación. El Nuevo Testamento da seguridad de la salvación al cristiano. Jesús dijo en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la promesa que da Dios. En 1 de Juan 5, y este es el testimonio que Dios nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene el Hijo no tiene a Dios. El Hijo de Dios no tiene esta vida. Esto hemos escrito a vosotros que creéis en el nombre de Hijo de Dios para que sepáis que tienes vida eterna. Pero ¿cómo? ¿Cómo pueden ustedes contar con las promesas del Nuevo Testamento de seguridad y salvación si las promesas de Dios a Israel ahora son redefinidas
renegociadas e incluso revocadas. El problema podría ser ilustrado por una antigua situación en Israel durante el tiempo de los jueces, cuando Israel estaba siendo oprimido por enemigos de todas partes debido a la infidelidad de su pacto. Gideón respondió en Jueces 6:13. Entonces Gideón le dijo: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué pues nos ha sucedido esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nos contaron nuestros padres, diciendo: no nos sacó Yahweh de Egipto? Pero ahora Yahweh nos ha abandonado y nos ha entregado en las manos de Madián. Veremos las respuestas a este dilema justo en Mateo, pero más adelante les daré una respuesta que dio al apóstol Pablo, una respuesta sorprendente y hermética y perfecta, y nos traerá consuelo. Vamos a ver el dilema de Mateo resuelto. 4 maneras en que el dilema de Mateo se resuelve en él mismo. Mateo registra el cumplimiento de la profecía. Mateo proporciona un puente espectacular entre el Antiguo Testamento y el reino venidero, pero sus énfasis en la profecía cumplida. Todo el Nuevo Testamento hace un uso extensivo del Antiguo Testamento, pero el Evangelio de Mateo enfatiza tremendamente que Jesús cumple la profecía del Antiguo Testamento. Mateo utiliza el verbo cumplir en su forma pasiva en 11 lugares. 10 de ellos citan el Antiguo Testamento y un décimo simplemente afirma que el cumplimiento ha tenido lugar. Por ejemplo, Mateo 1:22, y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había sido dicho por el Señor. Mateo 2:17, entonces se cumplió lo que se había dicho por medio del profeta Jeremías. Esa es mi pregunta. Si Mateo insiste tanto en que Jesús está cumpliendo las profecías sobre el Mesías, ¿por qué llegaría a la conclusión de que las profecías sobre Israel como nación no se van a cumplir? Por supuesto, muchos dirían que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas a Israel, citando a Isaías 49:3, en la que Dios el Padre se dirige a Dios al Hijo como mi siervo Israel. He tratado ese tema en otros mensajes, pero basta decir que ciertamente es posible ser llamado Israel como apodo, pero no ser el cumplimiento total de todas las promesas nacionales. Jacob fue primero llamado Israel por Dios, sin embargo no representó a toda la nación, excepto como un símbolo de la nación. Segunda manera en que el dilema de Mateo se resuelve en Mateo mismo. Mateo conecta el cumplimiento con el ministerio de Jesús a Israel. Les voy a dar 4 ejemplos y luego les diré qué tienen en común todos ellos. Mateo 4, versículo 13. Y habiendo dejado Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad junto al mar, la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, diciendo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que moraba en tinieblas vio una gran luz, a los que moraban en regiones y sombra de muerte. Esto describe el comienzo del ministerio de Jesús. Dejó su ciudad natal de Nazaret a la edad de 30 y vivió en la ciudad costera de Cafarnaum. El versículo 18 registra el llamado de Jesús a Pedro y a su hermano Andrés, y Jesús luego establecería su hogar con ellos mientras ministraba en Galilea. Mateo está citando la profecía de Isaías 9, 1-2. Mateo 8. Versículo 17. De modo que después de un día de ministerio, Jesús llegó a la casa de Pedro.
aparentemente para terminar el día, pero la suegra de Pedro estaba mortalmente enferma. Jesús la sanó con un toque y ella instantáneamente se levantó y comenzó a servir a Jesús y todos los hombres que estaban con ellos. ¿Por qué es importante? Mateo cita: de modo que se cumpliese lo dicho por medio de del profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Mateo 12. A esta altura del ministerio de Jesús, los líderes religiosos de Israel están conspirando descaradamente contra él. Versículo 14. Los fariseos están reuniendo para planear la muerte de Jesús, pero Jesús omnisciente, consciente de esto, y se retiró de la sinagoga en la que estaba predicando y sanando. Jesús nunca trató de ocultar su identidad, pero estaba cumpliendo la profecía acerca de la manera de su ministerio, la mansedumbre de su comportamiento con la gente. Mateo 12:17. Para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, que dijo: He aquí mi siervo, que a quien he escogido, mi amado, en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y anunciaré juicio a las naciones. No contenderá ni dará voces, ni oirá nadie su voz en las plazas. La caña cascada no quebrará. Mateo está citando la profecía de Isaías 42, 1 al 3. Mateo 13. Los líderes oficiales de Israel ahora han dado un rechazo oficial a Jesús, acusando a Jesús de expulsar nuestros demonios por el poder de Satanás. Versículo 24. Y ahora la predicación de Jesús adquiere un tono más misterioso. Comienza en el capítulo 12, predicando en parábolas. Comienza con la parábola de los suelos, que de 4 tipos del suelo, solo una crecerá hasta la madurez. Capítulo 13. Más tarde explicó el significado a sus discípulos, que cada tipo de suelo representa un tipo de hombre que escucha el Evangelio, pero solo la buena tierra recibe el Evangelio y cree. Pero esta predicación fue un cambio para Jesús y los discípulos querían saber por qué. Capítulo 13, versículo 10. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondieron, les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Es para revelar la verdad del Evangelio a aquellos que no adoran a Cristo. Y Jesús proclama que Él está cumpliendo la profecía en esto. Leí el versículo 14. Y además se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: de oído oiréis y nunca entenderéis, y mirando miraréis y nunca veréis, porque el corazón de su pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos han oído torpemente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. ¿Qué tienen en común estos 4 ejemplos? Primero, todos son de Isaías, un libro escrito con el propósito de darle a Israel esperanza futura a pesar del juicio venidero de Dios sobre ellos. Segundo, todos enfatizan el ministerio de Jesús a Israel. No se está rindiendo por ellos. Ahora, para ser claros, Mateo fue franco acerca del rechazo de Israel al Mesías,
pero también fue claro acerca del futuro de Dios para Israel. Tercera manera, el dilema de Mateo se resuelve en el mismo Mateo. Mateo presenta a Israel como un pueblo de Jesús. ¿Qué le dices a alguien que dice que dice que ahora la iglesia es el Israel de Cristo? En la declaración del ángel a José, prometido a María, José recibe la información. Dice Mateo 1, versículo 20. María estaba embarazada y no querían mandarla fuera. Dice José, hijo de David, no temas tomar a María por mujer, porque el que en ella ha sido concebido es el del Espíritu Santo. Y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La pregunta es, ¿quiénes son su pueblo en el Evangelio de Mateo? Esta palabra griega traducida como pueblo se usa 14 veces en el Evangelio de Mateo. Mateo 2:4, los escribas del pueblo. Mateo 2:6, mi pueblo Israel. Mateo 4:16, el pueblo que estaba sentado en el tinieblas. Mateo 4:23, Jesús estaba sanando entre la gente. Otros en 13, versículo 15, 27 y 27:64. En cada una de las referencias al pueblo, el pueblo, están los judíos. Israel es la misión de Cristo. Jesús envió a sus discípulos a ministrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús dijo en el 15:24, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, Israel clama contra Jesús. Mateo 27:25, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Es la intención de Mateo señalar al lector permanentemente lejos de Israel? No. Mateo coloca correctamente la responsabilidad del rechazo del Mesías a los pies de Israel. Pero los temas de cumplimiento una y otra vez en Mateo cuentan una historia de la oscuridad espiritual del presente de Israel, pero un plan futuro de restauración para que Jesús sea el Salvador de su pueblo. Otra manera en que el dilema de Mateo se resuelve. Mateo esposa una misión en un curso a Israel. A través de Cristo y los discípulos todavía hay una misión general en curso desde Israel al mundo. Y sigue siguiendo. Escuche las comisiones y las tareas. En capítulo 4:19, Jesús llamó a los pescadores profesionales Pedro y Andrés y les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Es una comisión a ir a Israel. En el capítulo 5, Jesús les dice a los judíos, ustedes son la luz del mundo. En el versículo 16, da una comisión del Evangelio. Alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen el vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 28:19 les dice, id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y sin embargo, al lado de esa misión general para Israel, hay una misión específica para Israel. Jesús envió a los apóstoles a difundir el Evangelio. A estos 12 Jesús envió después de instruirlos, diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles, ni entréis a ninguna ciudad de los samaritanos, sino más bien ve a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
A diferencia del Evangelio de Lucas, Mateo nunca destaca a los discípulos que regresan de esta salida, dejándolos fuera para ministrar a Israel permanentemente, por así decirlo, al no mencionar a su regreso. Y esta no fue una misión temporal a Israel. ¿Cuánto tiempo tiene la obligación de evangelizar a Israel? Jesús les dijo a los apóstoles más tarde en el capítulo 10, cuando tiempo continúa la misión. Mateo 10:23, pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Hasta que venga el Hijo del Hombre, hasta el regreso de Cristo. Eso dice algo de que esto está diciendo que está poniendo una nación. En el capítulo 23, Jesús ha pronunciado terribles juicios sobre los líderes apóstatas de Israel. Sin embargo, la misión a Israel continúa. Él dice a los líderes apóstatas de Israel que la misión a Israel es perpetua. Mateo 23:34. Por causa de esto, aquí yo os envío profetas sabios y escribas. Algunos de ellos mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas. Yo soy enviado, yo envío, presente activo indactivo. Un presente iterativo significa que describe un evento que ocurre de manera continua o repetida. La obra misionera a Israel está llena de obstáculos, pero hay esperanza de una respuesta positiva desde dos puntos de vista. Primero, la promesa futura de Jesús a los apóstoles en capítulo 19:28. Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, también vosotros os sentaréis en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Y no puedes decir simplemente que esto es simbólico de la iglesia y no de una nación de Israel. El Nuevo Testamento mantiene consistentemente una distinción entre la iglesia y Israel. Segundo, Jesús emite el juicio en Mateo 23:39. Porque yo os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lucas 13:35 nos dice que Jesús está hablando a Jerusalén. La ciudad de Jerusalén no volverá a ver a Jesús hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto se toma del Salmo 118:26, un salmo que registra el castigo de Dios a Israel casi hasta el punto de la destrucción completa. Sin embargo, el tema del salmo es celebrar y ensalzar a la gracia y el amor eterno de la alianza de Dios a su pueblo. El salmo comienza, Salmo 118, dar gracias a Yahweh porque Él es bueno. Y termina, dar gracias a Yahweh porque Él es bueno. Porque su misericordia es para siempre. El castigo de Israel no se equipara con el abandono de Israel por parte de Dios. De hecho, la restauración de Israel estará acompañada por el arrepentimiento, una visión ahora cambiada de Cristo. En el Evangelio de Mateo, ¿cómo vemos que se resuelve el aparente dilema del fracaso total de Israel? Mateo registra el cumplimiento de la profecía. Mateo conecta el cumplimiento con el ministerio de Jesús a Israel. Mateo presenta a Israel como el pueblo de Jesús. Mateo esposa una misión en curso a Israel. Recuerden que mencioné anteriormente que el apóstol Pablo
da una respuesta sorprendente a este aparente dilema. Vamos a Romanos 11. Romanos 9 al 11 forman una unidad muy clara en Romanos sobre el tema de la fidelidad de Dios a Israel. Trataré esto con más detalle en un mensaje capítulo posterior. Pero por ahora solo quiero hacer una observación. La sorprendente respuesta de Pablo al dilema que Mateo parece presentar. Voy a trabajar hacia atrás y verás por qué en un momento solo voy a destacar unas promesas a Israel, teniendo en cuenta que el Nuevo Testamento nunca confunde a Israel étnico con la iglesia. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Versículo 25. Hermanos, para que no seáis sabios en vuestro propio parecer, no quiero que ignoréis este ministerio que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo reconoce que como un grupo de personas Israel está ciego y sordo al Evangelio en este punto, pero que el verdadero Israel, todo Israel, se salvará. Aquellos judíos que ponen su fe en Cristo como Mesías. Versículo 11. Preguntó, pues, ¿acaso tropezaron para que cayesen? De ninguna manera. Más bien, con la transgresión de ellos ha venido la salvación. La iglesia existe en parte para hacer que Israel sea celoso. Pablo se define a sí mismo en versículo 11, capítulo 11, versículo 1. ¿Acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo mismo soy israelita. Pablo se define a sí mismo étnicamente para asegurarse de que el lector sepa que su pueblo está hablando de Israel. Romanos 10, 1. Quisiera tener más tiempo para más, pero voy a hacer unos cuantos más. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo no diría esto si Dios ha rechazado a Israel o Israel no serviría al Mesías en un reino futuro. Capítulo 9, 27. También Isaías proclama con respecto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar. Pablo regresa a Isaías 10:22 para declarar que Israel será definido en última instancia como el remanente que se salvará, pero Israel será Israel. Romanos 9:6. Que la verdadera nación de Israel no está compuesta por meramente judíos étnicos, sino por aquellos judíos étnicos con una fe interna genuina en Dios a través de Cristo. Eso es Israel. ¿Por qué es importante? Porque Israel tiene ciertos privilegios permanentes. Versículo 4. ¿Quiénes son los israelitas? Ellos son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, los promulgación de la ley. Pablo ya está tan ansioso de que Israel sea salvo en Cristo que incluso cambiaría su propia salvación si fuera posible. En versículo 3, porque desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares según la carne. No hay nada en esos 3 capítulos que indican una restauración futura. Dije que Romanos 9 al 11 forma una unidad clara sobre el tema de la fidelidad de Dios a Israel. Pero creo que
a veces las divisiones de capítulos pueden ser un obstáculo para el estudio bíblico contextual adecuado. Si los capítulos 9 al 11 se refieren a la fidelidad de Dios a Israel, pero puede ser fácil pasar por alto lo que Pablo dijo justo antes, lo cual los cristianos a menudo tienden a separarse completamente de los capítulos 9 al 11. Esta es la sorprendente respuesta de Pablo al dilema. ¿Va Dios a ser fiel a Israel a pesar de su rebelión nacional? La respuesta es Romanos 8:38. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni alto, ni bajo, y ni profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar el amor de Dios. ¿Cumplirá Dios sus promesas a mí, conciertes a la seguridad de mi salvación en Cristo? Sí. ¿Cómo lo sé? Porque a pesar de que Israel es una nación que asesinó a su propio Salvador, los dones y el llamado de Dios son irrevocables, incapaces de ser cancelados. Y ya que parte de la promesa de Dios a Israel es gobernarlos desde un trono en Jerusalén, cuando Jerusalén vea a Cristo y diga, bendito el que viene en el nombre del Señor, entonces pueden estar seguros de que un reino del reino de Cristo en la tierra es cierto y seguro. La seguridad de la salvación se da en las Escrituras, pero no aquellos que juegan con el mundo, los que juegan con el pecado, que juegan con la rebelión. La seguridad de la salvación se da a aquellos que Pablo describió en 1 de Corintios 1:7, aquellos que están esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y esa esperanza ansiosa es característica por vidas vividas en santidad que dan evidencia de un corazón cambiado que a su vez da seguridad de salvación. Nos enseña que una nación entera asesinó al Hijo de Dios, pero no, Dios no dio su espalda. Y tú mataste al Hijo de Dios y Él no dio su espalda hacia ti. Déjense las pongo de esta manera. El Evangelio de Mateo es como el equipo más potente de básquetbol contra el segundo más potente. Y el segundo dice, pon 100 puntos pon 100 puntos y hazlo ver sin esperanza. Y ese equipo destruye a ese equipo. El Evangelio de Mateo es así. Cuando lo lees, este no es el Israel que es prometido en el Antiguo Testamento. Pero Cristo en Mateo, Israel va a ser restaurada y yo vengo pronto. Y en hecho está en Mateo que recibimos la información que cómo va a ser la venida de Cristo en Mateo 25. Y espero que esto no sea una enseñanza de doctrina, pero una esperanza en el futuro reino de Cristo. No hay nada que puedas hacer que pueda sobrepecar la gracia de Dios. No hay manera de escaparte de Dios. Tú estás en las manos del Padre y en la mano del Hijo y no te soltará. Tú tienes que ser más fuerte de Dios que Dios para que lo puedas abrirle la mano y puedas perder tu salvación. No es posible. Qué promesa tan gloriosa tenemos. Voy a orar y vamos a tomar unos pocos minutos en oración y lo vamos a hacer un poco diferente. Ahorita les voy a dar instrucciones. Señor, venimos a ti agradecidos
por las glorias, las consistencias de las escrituras, que tú eres un Dios de promesas y las cumples. Te damos gracias por tu fieldad hacia nosotros, que podemos dormir tranquilos sabiendo que tenemos la seguridad de salvación que nos das de la propia boca de nuestro Salvador Cristo. La seguridad que tenemos en amar el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, el Evangelio. Amamos todo lo que viene de ti como evidencia de un corazón regenerado. Le pido que cualquiera que esté escuchando esto y no tenga seguridad de salvación, se examinen su corazón y su vida y que vean que no están en Cristo. Y también pido que por los que están dudando su salvación, que les des gracia y que vean tu gracia y les des esa seguridad. Como dijo el apóstol Pablo, el que comenzó un buen trabajo lo va a cumplir. Te damos gracias por el tiempo que nos has dado. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.